Hoy vamos a continuar en nuestra serie apologética, una serie en la que hemos venido haciéndole preguntas a Dios. Esas preguntas que todos muchas veces tenemos, pero que a veces no hacemos en alto. El día de hoy vamos a hacer una pregunta específica. ¿Por qué Jesús es el único camino al cielo? Mi meta el día de hoy es que cuando tú salgas por esa puerta, tú puedas responder efectivamente por qué Jesús es la única vía al cielo. ¿Alguna vez has hecho un viaje y creías que ibas en la dirección correcta, pero en realidad ibas en la dirección equivocada? ¿Te ha sucedido alguna vez? Tu cónyuge te dijo que tomaste el camino equivocado, pero tú ni le prestaste atención, porque tú pensabas que ese camino probablemente te iba a llevar de igual manera a tu destino, solo para descubrir que luego quien tenía razón era tu cónyuge, que ibas en el camino equivocado. ¿Te ha sucedido eso alguna vez? Sabes que te habías pasado la salida, pero sin embargo no corregiste tu rumbo porque creías que tú ibas a llegar a tu destino por ese otro camino. Pero al final te perdiste porque ese no era el camino correcto para llegar a tu destino. ¿Has estado allí alguna vez? ¿O alguna vez has visto a alguien yendo en la dirección equivocada y no importa cuánto le adviertas, termina yendo en la dirección equivocada? Esta semana fui a Walmart y cuando estaba entrando al estacionamiento me doy cuenta que está retrocediendo un carro y que viene en la vía hacia mí. Y no importa cuántas señales había allí indicándole que iba en la vía equivocada. Y tampoco importa cuántas veces yo le señalé y le dije que venía en la vía contraria. La persona aún así siguió por ese camino equivocado, creyendo que tenía razón y casi tuvo un accidente. Gracias a Dios que no. Cuando se trata del camino hacia Dios, muchos piensan y actúan de la misma manera. Creen que hay muchos caminos, aparte de la fe en Cristo, para llegar a Dios y a la vida eterna. Después de todo, si todos los caminos conducen a Roma, entonces todos los caminos deben conducir a Dios, ¿cierto? Otros, aunque saben que van por el mal camino, no aceptan dirección ni escuchan advertencias. Muchos creen que sus esfuerzos, sus buenas obras o sus tradiciones religiosas pueden salvarlos y llevarlos al cielo. ¿Pero es esto cierto? Lo que vamos a ver hoy es que el cristianismo afirma que solo hay un camino para llegar a Dios y ser salvo. La carta a los romanos fue dirigida a la iglesia en Roma. Era un grupo diverso y vibrante que estaba formado por creyentes judíos y por creyentes gentiles. Y Roma era este epicentro del poder político, de la cultura y del comercio del mundo antiguo. En sí, la ciudad de Roma era una gran mezcla de etnias, de idiomas y de religiones. Así que esta presencia de múltiples creencias religiosas creó un ambiente donde todas las religiones eran toleradas, siempre y cuando no alteraran el orden social ni desafiaran la autoridad del emperador. Ese pluralismo de aquel entonces guarda mucha similitud con la aceptación en nuestra sociedad moderna de diversas cosmovisiones y de distintas creencias espirituales, donde a menudo se le anima a la persona a mantener su fe en privado, sin importar y sin imponerla a los demás. Pero Pablo desafía a los romanos a resistir las presiones culturales, a mantenerse firmes en la verdadera fe y a abrazar el poder transformador del evangelio. Hoy veremos que existe una falsa creencia de que podemos llegar a Dios por nuestros propios medios, pero en realidad solo hay un camino por el cual podemos llegar a Dios y ser salvos. Veamos ese primer punto, la falsa creencia de que podemos llegar a Dios por nuestros propios medios. Comenzando en el versículo 5, pues Moisés escribe que el hombre que practica la justicia, que es de la ley, vivirá por ella. Pablo, en el lenguaje del Antiguo Testamento, nos muestra cuál es la diferencia entre las palabras de la ley y las palabras de la fe. Y de hecho, Pablo cita Levíticos 18:5. Él se remonta a la ley. Y allí Moisés escribe que quien alcance la justicia exigida por la ley, vivirá por ella. Ahora, cuando Pablo dice la justicia que es de la ley,
Pablo se refiere a una posición de justicia y de rectitud delante de Dios, pero basada en la obediencia a la ley. Entonces, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Todos los que cumplan la ley tendrán vida. Esta era una creencia muy extendida en aquella época y tal vez hoy también. Muchos de los líderes religiosos de aquel tiempo enseñaban que la manera de salvarse era siguiendo las leyes, las costumbres y las tradiciones de aquella época. Pero, como Pablo ya lo demostró, desde Romanos 1 hasta Romanos 3, todos violan la ley. Ese es el gran problema. Así que para alcanzar la justicia basada en la obediencia de la ley, uno tendría que cumplir la ley perfectamente en cada detalle. Porque si fallas en uno solo, has fallado en todo. Así que esta afirmación simplemente presenta un ideal que ningún pecador podría alcanzar. Lo que Pablo dice es que si alguien quiere llegar a Dios por sus obras, entonces tiene que vivir toda una vida sin pecar una sola vez. Ni una mentira, ni un arrebato de ira, ni un pensamiento codicioso, ni envidia, ni un acto lujurioso, ni una palabra de chisme. Un pecado y has fallado. Así que cuando Pablo menciona la justicia que es de la ley, no les está ofreciendo a los romanos una opción viable. No es posible. Simplemente está señalando el error en su teología. Pero este no es un problema solo de ellos. Hoy en día la gente hace lo mismo. Confiamos en nuestro estatus en la comunidad y en la iglesia para estar bien con Dios. Confiamos en la cantidad de dinero en nuestras cuentas bancarias. Confiamos en nuestro currículum, nuestra carrera profesional. Confiamos en cuánto tiempo hemos servido en la iglesia, en las opiniones que tienen los demás de nosotros, etcétera, etcétera. Muchos basamos nuestra posición ante Dios en alguna de esas cosas que he mencionado. Pero cualquier esperanza que tengan los hombres de llegar a Dios por sus propios medios está simplemente condenada al fracaso. Para mostrar que el lenguaje de la fe es muy diferente al de la ley, Pablo habla de la justicia basada en la fe como si fuera una persona y pone en sus labios una cita de Deuteronomio 30, 12 y 13. Acompáñenme, versículos 6 y 7 dice: pero la justicia que es de la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es, para hacer bajar a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es, para subir a Cristo de entre los muertos. Lo interesante es que en Deuteronomio esos versículos no se refieren a la fe ni al evangelio. Esos versículos hablan de la ley. Dios dice que la ley no está oculta, distante o inaccesible. No es necesario subir al cielo ni cruzar el mar para encontrar la ley. Está allí cerca, esperando ser obedecida. Pero el apóstol Pablo toma esas palabras y las aplica al evangelio. El lenguaje de la fe, en otras palabras, no le pide a un hombre que suba al cielo para hacer bajar a Cristo. Eso sería imposible, pero también es innecesario. ¿Por qué? Porque Cristo ya ha bajado a la tierra en su encarnación. Ahora, cuando Pablo cita Deuteronomio 30:13, cambia un poco de Deuteronomio. Lo cambia de quien cruzará el mar a quien descenderá al abismo. El punto que Pablo está haciendo es que el evangelio no le pide a los hombres que desciendan a la tumba para traer a Cristo de entre los muertos. Eso sería no solo imposible, pero también es innecesario. ¿Por qué? Porque Cristo ya ha resucitado de entre los muertos. Así que aquí tenemos las dos doctrinas sobre Cristo que eran más difíciles de aceptar para un judío: su encarnación y su resurrección. Y estas siguen siendo las dos verdades más difíciles para las personas aceptar hoy en día. Lo que Pablo pretende mostrar es que la justicia de la fe no requiere una odisea imposible por todo el universo para poder encontrar a Cristo. Sin embargo, a lo largo de los años han surgido muchos argumentos en favor del universalismo
o de este pluralismo religioso que comienzan a cuestionar si Jesús es el único camino a la salvación. Algunos sostienen que es arrogante creer que hay un único camino esencial para la salvación. Es arrogante creer que Jesús es el camino al cielo. Otros sostienen que Dios es un Dios de amor. Así que Él debe aceptar en su presencia a personas que no crean en Cristo. Algunos sostienen que todas las religiones son iguales. Solo usan diferentes nombres para lo divino y hacen un énfasis distinto en seguir el camino divino. Entonces creen que Mahoma, Buda y Jesús, todos enseñaron caminos válidos para llegar a Dios. Es más, mucha gente piensa que Dios está sentado en la cima de una montaña y que hay diferentes maneras de escalar esa montaña para llegar a Dios. No hay ninguna diferencia en la forma de llegar a Dios, porque todo el mundo está escalando para llegar al mismo lugar donde se encuentra Dios. Así que cualquier creencia que elijan los llevará a Dios. Es más, cuando tú y yo vemos a las personas de otras religiones ser buenas y morales, se nos hace difícil pensar en otra cosa que no sean múltiples caminos hacia Dios. Cuando miramos a los que son exclusivos en sus creencias, como los cristianos, a menudo pueden parecer arrogantes e intolerantes. En cambio, los pluralistas religiosos, los que dicen que toda religión vale, ellos parecen amables. Ellos aceptan y muestran tolerancia a todo el mundo en general. La realidad de este pluralismo sociocultural en el que vivimos hace muy difícil para ti y para mí que mantengamos esa creencia y ese compromiso de que Cristo es el único camino hacia Dios. Escuchamos argumentos como, no importa lo que creas, siempre y cuando seas sincero. Bueno, Hitler era sincero y estaba terriblemente equivocado. También escuchamos, las distintas religiones solo son formas diferentes de entender al mismo Dios. Pero si tú le preguntas a los creyentes de las diferentes religiones si son iguales, todos te van a responder enfáticamente que no. Si examinas las religiones del mundo, te vas a dar cuenta de que tienen visiones muy opuestas de cómo es Dios. Por ejemplo, en el hinduismo, lo divino es impersonal. No hay un Dios personal. Sin embargo, ellos adoran estatuas. No sé cómo eso es posible con un Dios impersonal. En el budismo es una religión sin Dios y sin una existencia final. Entonces, ¿cómo puede llevarnos a Dios? Es más, el Dios del Islam es monopersonal y nunca se revela en persona a la humanidad. En cambio, el cristianismo cree que el único Dios vivo y verdadero existe eternamente en tres personas distintas, pero inseparables: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y Dios no solo revela su voluntad, sino que también se revela en la persona de Jesucristo. Él se ha revelado en persona a la humanidad. Ahora, el cristianismo cree que Dios perdona a la persona y le ofrece ayuda sobrenatural. En cambio, en el budismo y en el hinduismo no hay perdón. Simplemente hay un karma despiadado y no hay ninguna ayuda sobrenatural. Los musulmanes, por ejemplo, esperan un paraíso sensual con vino, con mujeres y con canciones. Eso es lo que aspiran ellos en el más allá. Mientras que en el budismo su meta es simplemente dejar de existir, el nirvana. Pero el objetivo de la existencia en el cristianismo es conocer a Dios y disfrutar de Él para siempre. Pero quizás la mayor diferencia es que solo el cristianismo afirma que nadie puede salvarse a sí mismo ni hacerse aceptable a Dios. Entonces, ¿cómo pueden todas las religiones conducir a Dios cuando tienen creencias tan diferentes sobre Dios, sobre la vida después de la muerte y de cómo se puede llegar a ella?
Si no pueden conducirnos todas a Dios, entonces debe haber una que sí nos conduce a Dios. Y ese va a ser nuestro segundo punto. Solo hay un camino por el cual podemos llegar a Dios y ser salvos. Versículo 8. ¿Pero qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Entonces, si el Evangelio no le dice a los hombres que hagan lo humanamente imposible o que hagan lo que el Señor ya ha hecho, entonces, ¿qué es lo que dice el Evangelio? Bueno, Pablo adapta Deuteronomio 30:14 para decir que el Evangelio es cercano, accesible, inteligible y fácil de obtener. Es decir, puede expresarse en una conversación familiar y puede entenderse fácilmente en la mente. Así que hay dos razones por las cuales no todos los caminos ni las religiones conducen a Dios. Déjame darte la primera. La primera se debe a la misma naturaleza de Dios. Fíjate lo que nos dice Isaías, capítulo 45, versículos 5 al 7. Yo soy el Señor y no hay ningún otro. Fuera de mí no hay Dios. Yo te fortaleceré, aunque no me has conocido, para que se sepa que desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, no hay ninguno fuera de mí. Yo soy el Señor y no hay otro. Yo soy el que forma la luz y crea las tinieblas, el que causa bienestar y crea calamidades. Yo, el Señor, es el que hace todo esto. Ese es el Dios majestuoso del cual estamos hablando. ¿Cómo podemos ascender hasta Él? Es imposible. Ninguna religión, ningún camino puede llevarnos hasta Dios. Él es demasiado grande. Es más, la criatura no puede descubrir al Creador a menos que Él decida revelarse. Entonces no necesitamos una religión, sino una revelación. Y eso es lo que el cristianismo afirma ser. La Biblia no registra la historia de seres humanos tratando de llegar a Dios, sino la de Dios en búsqueda de los seres humanos. La segunda razón por la cual no podemos alcanzar a Dios es por la naturaleza de nosotros, por la naturaleza del humano. La Biblia nos dice que el corazón humano es engañoso y perverso. No tenemos ese corazón de oro que creemos que tenemos. Es lo contrario. La Biblia nos dice que los asesinatos, los adulterios, las mentiras, la insensatez, todo proviene de nuestros corazones. Nos dice que todos hemos pecado y que estamos destituidos de la gloria de Dios. Como resultado, no queremos que Dios interfiera en nuestras vidas. Queremos vivir nuestra propia vida. Queremos remar en nuestra propia canoa. Entonces, la grandeza de Dios y la pecaminosidad de los seres humanos son las dos razones por las que no todas las religiones, no todos los caminos conducen a Dios. Pero muchos de los que afirman que Jesús no es el único camino a Dios, nos ofrecen siempre esa imagen, ¿no? La imagen de la montaña con varias rutas para llegar a la cima. Pero ya hemos visto que esa perspectiva es insostenible. No es posible. ¿Qué pasaría si la situación real fuera que hay personas que intentan encontrar su camino en un laberinto? Yo creo que esa es una imagen mejor. Hay muchos caminos, sí, pero que todos nos llevan a un callejón sin salida. Y no logran sacarnos del laberinto. Solo hay una salida. Solo hay una salida del laberinto. Y según Pablo, la salida, el camino, es el Evangelio de Jesucristo. La palabra de fe que predicamos, dice Pablo. Es decir, Dios ha revelado claramente el camino de salvación. Es por fe. Es por fe. El mensaje de fe es el camino a Dios. Lo que Dios exige no son obras sobrehumanas, sino fe en el Evangelio. Y el Evangelio es la buena nueva de salvación a través de la fe en Jesucristo. Ese mensaje que Pablo y todos los demás apóstoles predicaron durante años. Pero alguien podría preguntarse, ¿por qué Jesús? ¿No te han hecho alguna vez esa pregunta? ¿Por qué Jesús?
¿Qué hace Jesús tan especial? ¿Qué lo hace tan distinto de los demás? Bueno, espero poder darte algunas razones el día de hoy. Número 1, nadie en toda la historia ha tenido la influencia que tuvo Jesús. Absolutamente nadie. Número 2, nadie nunca enseñó como Jesús. Nunca. Número 3, Jesús vivió una vida perfecta. Tan perfecta que sus discípulos los describen como el Dios hombre. Y los discípulos estaban convencidos de su identidad por la vida que vivió, por las enseñanzas que enseñó, por los milagros que hizo y por el cumplimiento de todas las profecías. Y hay otra cosa que los convenció también. Fueron las declaraciones del mismo Jesús. Fíjense las declaraciones de Jesús. Ninguna otra persona en la historia ha declarado esto. Él perdona pecados. ¿Quién puede perdonar pecados? Solo Dios. Él es el pan de vida. Él es el camino a Dios. Él es la verdad sobre Dios y la vida misma de Dios. Él mismo afirma ser la resurrección y el camino a la vida eterna. Y además afirma que Él nos muestra a Dios y que nos lleva a Él. ¡Wow! Ninguna otra persona ha hecho este tipo de declaración. Es más, el famoso teólogo C.S. Lewis afirmó que solo hay 3 opciones posibles cuando tú escuchas estas declaraciones. Número 1, Jesús debe estar diciendo la verdad. Y si es así, entonces Él es el Señor. O número 2, Jesús debe estar diciendo una mentira. Y en ese sentido, entonces, Él es un mentiroso. O número 3, Jesús debe estar delirando. Y en ese caso, es un lunático. ¿Pero es Jesús realmente un mentiroso o un lunático? Vamos a ver la evidencia que tenemos. Jesús realmente vivió. Hay evidencia de que vivió. Y no solo de que vivió, también hay evidencia de que realmente murió en la cruz. Incluso evidencia externa, fuera de la Biblia, en los historiadores. Nadie puede negar que Jesús existió y murió. Y de hecho, Él es el único que ha lidiado radicalmente con la maldad humana. Él es el único que ha tomado sobre sí nuestra inmundicia y ha ofrecido para siempre un único sacrificio para que tú y yo no tengamos que recibir el castigo por los pecados. Pero también hay otra evidencia. Jesús no permaneció muerto. Él resucitó de los muertos 3 días después. Mahoma no resucitó. Buda no resucitó. Confucio no resucitó. Jesús resucitó de los muertos a los 3 días. La tumba fue encontrada vacía. No hay cuerpo. Ahora, algunos dicen, no, es que lo hicieron sus amigos, sus seguidores. Pero ¿realmente pudieron haberlo hecho sus amigos? Cuando tú ves la evidencia te das cuenta de que no había manera de que ellos hubiesen podido penetrar la guardia en la tumba. Y tampoco había manera de mover esa piedra tan pesada, que pesaba toneladas. Es más, la iglesia cristiana nació debido a la resurrección de Jesús. Tan cierto y tan convincente es el argumento que la iglesia nació de ello. Es más, Pablo dice en Romanos 1:4 que Jesús demostró ser el Hijo de Dios por su resurrección de entre los muertos. Y la iglesia se armó con esa convicción y viajó por todo el mundo haciendo discípulos donde quiera que iban. Pero podemos ir incluso más lejos. Podemos ir más allá. Fíjense, el Señor se apareció después de su resurrección a un gran número de personas. A un gran número. Y mucha gente dice, bueno, es que están mintiendo, se pusieron de acuerdo. ¿Pero realmente podrían haber mentido? Ponte a pensar, ¿arriesgarías tú tu vida por proclamar un fraude? Nadie en su mente, en su sano juicio, arriesgaría su vida por un mensaje que es mentira, por un fraude.
Y es más, después de que Jesús anunciara que sería traicionado, Jesús le dijo que iría a preparar un lugar para ellos y que volvería a buscarlos. Tomás, el incrédulo Tomás, le dijo que él no sabía el camino hacia donde Jesús iba, que él no sabía cuál era el camino. Y Jesús entonces le respondió: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Tomás no comprendería lo que Jesús quería decirle sino hasta la resurrección. Cuando él recibió, de hecho, la noticia de su resurrección, él no lo creyó. Pero entonces el Señor se le apareció a Tomás. ¿Y saben qué le dijo? Lo que Tomás precisamente había pedido: ven y pon tu mano aquí, en mi costado. Entonces Tomás exclamó: Señor mío y Dios mío. Y Jesús le dijo: ¿por qué me has visto? ¿Has creído? Dichosos los que no vieron y sin embargo creyeron. Jesús es especial porque Él ha roto la barrera de la muerte. Y porque Él está vivo, podemos conocerlo y podemos disfrutarlo ahora en esta vida y tener confianza que después de la muerte viviremos con Él para siempre. Y Jesús no solo nos promete la vida eterna en su compañía, sino que la valida a través de su resurrección de entre los muertos. La resurrección demostró que Cristo era quien afirmaba ser y que el Padre había aceptado su sacrificio en sustitución por los pecadores. Y Pablo nos está diciendo: ese evangelio, si lo confiesas con tu boca a ese Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, entonces serás salvo. Dios hizo lo necesario al enviar a su Hijo a vivir la vida que deberíamos vivir, a sufrir el castigo que nos correspondía a ti y a mí, a morir la muerte que merecíamos y a resucitar al tercer día. Dios lo hizo todo. Y ese es el sacrificio que hace que la salvación esté accesible para todos nosotros. Así que todo lo que tienes que hacer es arrepentirte y creer. Arrepentirte de tus pecados y creer que Jesús es el Señor y resucitó de entre los muertos. Pero cuando dice Pablo confesar no se trata solo de palabras. Esta confesión son palabras que salen del corazón, de lo más interior de la persona. En otras palabras, lo que dices con tu boca, lo crees con tu corazón, con tu alma. Así que Pablo está diciendo: confiesa que Jesús es el Señor del mundo y de tu vida. Cree que Él es quien dice ser y que hizo lo que Él dijo que haría. Cree que solo Jesús puede perdonar tus pecados y sanarte de tu quebrantamiento. Eso es todo lo que necesitas. Y nos dice en el versículo 10, ¿por qué con el corazón se cree para justicia? Es decir, no es simplemente una afirmación intelectual, sino que tiene que hacer una aceptación genuina con todo tu interior, con toda tu alma. Entonces, cuando alguien hace eso, es justificado, es declarado justo, es salvado instantáneamente. En griego, de hecho, dice: con la boca se confiesa para salvación. Entonces, una vez que ha pasado ese primer proceso, viene la confesión. Y en griego, confesar significa decir lo mismo o estar de acuerdo con alguien. Entonces, lo que Pablo quiere decir es que el que confiesa a Jesús como Señor está de acuerdo con la declaración del Padre de que Jesús es Salvador y Señor. Entonces, el creyente confiesa públicamente la salvación que ya ha recibido. La confesión no es una condición para la salvación, sino más bien la expresión externa de lo que ya ha sucedido en tu interior. Por eso en el versículo 13 nos dice: pues la Escritura dice, todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Y esta es quizá la declaración más sencilla del camino a la salvación. No hay manera más sencilla de ponerlo. Pablo, de hecho, cita al profeta Joel
Y lo hace para recalcar que la salvación está disponible para todos. Pero invocar el nombre del Señor no se refiere a un grito desesperado dirigido a cualquier deidad, a cualquier Dios, a cualquier santo. Se refiere a un grito dirigido, una invocación dirigida al único Dios verdadero, como Él mismo se ha revelado. Y esa revelación ahora incluye el reconocimiento de Jesús como Señor y de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos. Si haces eso, entonces serás salvo. ¿Estás cansado de tratar de escalar una montaña para llegar a Dios? ¿Estás atrapado en un laberinto donde todos los caminos conducen a un callejón sin salida? Pero ¿qué pasaría si no tuvieras que escalar una montaña para llegar a Dios? ¿Qué pasaría si no tuvieras que continuar en ese laberinto sin salida? ¿Qué pasaría si hubiese una salida? ¿La tomarías? Pablo nos dice que Dios descendió a nosotros. No tenemos que llegar a Él, porque Él vino a nosotros. Y Dios nos proporcionó el único camino para llegar a Él: Jesús. Hechos 4:12 nos dice: ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvados. Así que si declaras abiertamente que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, entonces hoy efectivamente serás salvo. Vamos a ponernos de pie para cerrar en oración. Vamos a invitar al grupo de alabanza. Y allí donde ustedes se encuentran, vamos en este momento a tomar un minuto, toda cabeza agachada, todos ojos cerrados, para reflexionar simplemente en nuestra posición delante de Dios. ¿Dónde te encuentras tú hoy delante de Dios? ¿Puedes decir efectivamente, alcancé salvación? No porque tú mismo has estado tratando de alcanzarla, no por tus esfuerzos, no porque has andado buscando uno y otro camino para llegar a Él. La alcanzaste porque Él mismo descendió a ti. Él mismo vino a buscarte a ti. Y es Él el que te llama hoy a ti. Y el que te dice: mi sacrificio en la cruz, mi resurrección es suficiente. No necesitas intentar nada más. No necesitas tomar otro camino. El camino ya está listo para ti y es Jesucristo. Si necesitas hoy responder a este mensaje y venir a Cristo, puedes dar un paso adelante y con gusto oraremos por ti. Y si por alguna razón has estado confundido, dudando tal vez si el camino en el que estás es correcto, también queremos orar por ti para que Dios afiance tu fe, para que tú te permanezcas firme, para que tú cuando salgas a esa puerta puedas saber que no solo estás salvo, sino que Jesucristo es el único camino a la gloria y a la vida eterna. Padre, te damos gracias por tu bondad, por tu misericordia, por tu gracia. No había ninguna manera, Señor, de que nosotros llegáramos a ti. Era un abismo imposible de cruzar. No importa cuán alto saltáramos, no podíamos alcanzarte. Pero tú eres un Dios tan amoroso que descendiste a nosotros. Tú viniste y viviste la vida que nosotros no pudimos vivir. Tú fuiste a esa cruz y cargaste nuestros pecados. Tú fuiste ese sacrificio perfecto por nosotros. Y tú te levantaste, Señor, de los muertos. Tú comprobaste que tú eres quien dices ser, el Dios todopoderoso que vino en rescate por nosotros.
Gracias, Padre amado. Si hay alguien aquí hoy que debe responder, que seas tú, Señor, llamándolo a ti. Y si hay alguien que necesita oración, que venga acá al altar, Señor, para que podamos orar por ellos. Es en tu nombre poderoso que oramos, Señor Jesús. Amén y amén.